Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amados míos, hermanos, de la manera como se está comportando el mundo, en que el hombre ha pervertido todo y ha alcanzado un avance tecnológico muy alto, que ha jugado a ser Dios e incluso ha podido simular mecánicamente un vientre materno para así sustituir el papel de la mujer en sus procesos de gestación, que ha clonado seres humanos, que ha pervertido el uso natural de sus cuerpos, acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres, y legislando para su legalización, rompiendo así el pacto sempiterno, y no satisfecho con esto, lo quiere hacer también para con la pedofilia. Todo esto impulsado por las fuerzas malignas detrás de los medios de comunicación, junto con los reyes de la tierra que gobiernan el planeta, llevando al mundo a como lo estamos viendo hoy en día. Fuertes campañas publicitarias maquillando e incluso impulsando todo lo contrario establecido por Jehová, llevando a la gente a verlo como algo natural, a la moda, dañando incluso la mente de los niños. Todo esto ante la vista sumisa y negligente de la población, incluyendo una porción de la iglesia, con tan solo un pequeño remanente que es el pueblo de Cristo, que conoce la verdad y se trata de manifestar en contra de todo esto, llamándola fanática por el resto del mundo y en contra del modernismo, como lo vemos hoy en día, y a la cual se ministra y se trata de erradicar de sobre la faz de la tierra. Los sermones de hoy en día en casi todas las iglesias son un evangelio ligero, light, para no ofender a nadie, en la que se pregona prosperidad y apostasía, dejando a un lado lo que quiere Dios, que es advertir a su pueblo para asegurar un lugar en la eternidad. Fuerte en las enseñanzas de Cristo, con valores y creencias que están claramente definidas en su palabra. Jeremías en su tiempo fue el único profeta que transmite fielmente lo que realmente le decía Jehová que le dijera a su pueblo, siendo azotado, encarcelado y dejado a un lado por los reyes y príncipes de Israel, a quienes se le enviaba palabra, porque no escuchaban lo que ellos querían oír. En este versículo, Jehová, antes de castigar a su pueblo, Dios debate con ellos para llevarlos al arrepentimiento. Él no reclama lo que nosotros deberíamos reclamarnos a nosotros mismos. El mal, y aquí entramos en el versículo, el mal tiene su origen en la voluntad del hombre, Génesis 3:6, que puede elevarse contra su creador.
Dios no quiere el mal, solamente lo permite. Job 1:12. El dolor, el sufrimiento y la misma muerte entraron en el mundo como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. El mal se manifiesta generalmente de tres maneras. El mal que ocasionan los seres humanos cuando se rebelan a Dios. Esa es la rebelión. El mal que producen las fuerzas malignas humanas. Ese es el diablo, los brujos, los demonios. Y el mal del pecado que viene en los seres humanos como una enfermedad. Para ver todo esto vemos en los primeros capítulos de la Biblia que tratan los temas fundamentales sobre nuestro universo y el creador de todo ello. Y encontramos tres símbolos como representantes de las tres manifestaciones del mal: un árbol, una serpiente y como un león. Cuando abrimos la primera página de la Biblia y leemos el primer capítulo, un relato teológico sobre la creación del universo, observamos que el mal no se encuentra por ningún lado. Dios nos relata los días de la creación y 6 veces repite la frase "y era bueno", hasta el capítulo que concluye diciendo: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Génesis 1:31. Vemos aquí que algo muy importante, que en el principio el mal no existía. Toda la creación, incluso los seres humanos, era muy buena. El relato de la creación en Génesis 1 describe el mundo original como el templo de Dios y el séptimo como su coronación. Es más, el diseño del tabernáculo y luego el templo evocan el orden de los símbolos de la creación. La creación está llena de la presencia de Dios y refleja la belleza y la bondad de su creador. Quizás sea sorprendente, pero el mundo en su inicio es intrínsecamente bueno y libre de maldad. Ahora veamos la representación del árbol. La primera vez que el mal asoma a la cara en la Biblia aparece como un fruto delicioso colgado de un árbol. Después de que Dios puso a Adán en el jardín del Edén, le advirtió que podía comer cualquier árbol del jardín, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comiendo su fruto, es advertido, le explicó Dios, terminaría indudablemente en la muerte. Adán y Eva se encontraban en el jardín hermoso, comen la rica comida de los árboles, disfrutan de la presencia de Dios en la frescura del atardecer. Pero en medio del jardín hay algo prohibido y altamente peligroso. He allí una parte significativa del origen del mal. Específicamente la capacidad que tenemos todos los seres humanos para elegir entre el bien y el mal, entre el camino de Dios y nuestro propio camino. Dios nos ofrece miles de árboles con frutos deliciosos que se pueden comer, pero nosotros no confiamos en nuestro Creador y probamos el fruto del árbol que nos da poder. En cuanto coman el fruto, serán como Dios. Génesis 3:5. Y placer. El árbol era hermoso
y su fruto parecía delicioso. Génesis 3:6. Dios quiere una relación con sus criaturas y una creación verdaderamente amorosa. No puede ser obligada. Por tanto, Dios nos da una alternativa legítima. Nos da la libertad de elegir entre amarlo a Él o amar cualquier otra cosa que pretende tomar el lugar de Dios. Entonces, ¿cuál es el origen del mal? En gran parte, viene del libre albedrío de los seres humanos para hacer bien o hacer mal, para confiar en Dios o confiar en nosotros mismos. Y siempre y cuando elijamos la segunda opción, resultará en muerte, sufrimiento y destrucción. Los seres humanos no fueron los únicos participantes en este primer pecado. Adán y Eva parece ser víctima de una criatura astuta que más adelante se conocerá como el diablo o Satanás. Apocalipsis 12:9. La Biblia habla de espíritus inmundos, Santiago 2:19, que quieren destruir a los hijos de Dios, Primera de Pedro 5 del 8 al 9, Apocalipsis 12:17, que ejercen poder sobre los seres humanos que buscan revelarse a Dios, Efesios 2:2. Que puede ser vencidos por los hijos de Dios, Efesios 6:11, y que al final serán derrotados por Dios y lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. Hasta aquí hemos visto dos fuentes del mal que hay en el mundo: la rebelión de los seres humanos, representado por el árbol, y las influencias de las fuerzas malvadas, representadas por la serpiente. Pero más allá de eso, la Biblia también nos revela que el mal no solamente nace de las decisiones de los seres humanos, sino que existe otro poder que nos afecta a todos y que nos lleva a tomar esas malas decisiones. Se llama pecado y vive dentro de cada ser humano, dándonos una indicación hacia el mal, sin destruir nuestra capacidad para hacer el bien. Génesis 4 aparece como un león. Poco tiempo después del primer pecado, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén. Y conocemos la segunda generación de seres humanos, Caín y Abel. Resulta que un día Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. Y el Señor aceptó sacrificio de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Al ver que su ofrenda fue rechazada por Dios, Caín se enojó mucho y el Señor se le apareció y le dijo: ¿por qué estás enojado? El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlar. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4, 6 y 7. En el capítulo 3 de Génesis, una serpiente ejerció la influencia sobre las acciones de Adán y Eva. Y en el capítulo 4 encontramos una nueva fuerza mala que trata de meterse en la historia, el pecado. El relato describe como un predador, como un león, al acecho, listo para devorar a Caín. Pero no es como el diablo,
que se les apareció a Adán y a Eva, sino que parece ser una influencia que viene dentro de Caín y sobre el cual puede ejercer su voluntad, pero que termina ganando la batalla. Caín asesina a su hermano. Demorémonos un segundo aquí. Nuestros primeros padres tomaron el fruto, lo comieron, lo digerieron. Ese fruto se hizo parte de nuestro ADN. Es por eso que la siguiente generación de nuestros padres tienen ese innato, ese ADN de esa fruta, del bien y del mal. Por eso es que de ahí en adelante, hasta la venida de Cristo, viene en nosotros, pero Cristo nos limpió, nos redimió, nos dio su perdón. Y por eso, a partir de ese sacrificio santo, somos ahora libres de esa fuerza. En resumen, esta es la doctrina bíblica del pecado en una forma simple. El pecado no es solamente el resultado de nuestras malas decisiones. Cometí un pecado, sino que es un poder, una enfermedad, un león feroz que vive en nosotros, lo acabamos de explicar, contra el que luchamos diariamente y que nos lleva a pecar de miles de maneras. Todos han pecado, dijo Pablo, y están privados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. La existencia del pecado explica por qué nos rebelamos contra Dios, incluso cuando no sabemos el por qué. Aunque quisiéramos actuar de otra forma, Romanos 7, y por ende, porque el mundo está lleno de tanta maldad, es la explicación. Si no eres un hijo de Dios que sabe la verdad. También este versículo nos habla de mi pueblo. ¿Y quién es mi pueblo? La frase el pueblo de Dios indica siempre una relación clara. Dios llamó a Abraham, más tarde Abraham, en Génesis 12, a dejar su tierra por una nueva que Dios le mostraría. Una vez que Abraham estaba allí, Dios dice en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta nación se convertiría en la nación de Israel, el primer grupo en ser designado como el pueblo de Dios. Dios le dice a Israel a través del profeta Isaías: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi manto te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Isaías 51:16. Dios también confirma a Israel como su pueblo en Ezequiel 38:14, en una profecía a la nación vecina de Gog. Jesús vino por toda la humanidad, no solo para salvar a Israel. Romanos 1:16, Romanos 10:12, Gálatas 3:28. La relación de Dios con su pueblo es más que su llamado. También le llama a él su Dios. David dice: yo sé, Dios mío,
que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Primera de Corintios 29:17. Aquí el pueblo de Dios se identifica más con su voluntad de entregarse a Él que por su nacionalidad. Quien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador se convierte en una parte del pueblo de Dios. La relación no viene a través de la asistencia a la iglesia o de las buenas obras. Es una decisión deliberada de seguir solo a Dios. Es por eso que tanto 2 de Corintios 6:16 como Marcos 8:38 indican que hay que tomar una decisión. Y cuando tomamos esa decisión de abrazar a Dios, Él nos abraza también. Entonces somos verdaderamente su pueblo. Me dejaron a mí, dice el versículo base que estamos estudiando hoy. En Génesis 1:1 nos damos cuenta que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Todo, lo invisible y lo visible lo creó Dios. Y este pueblo se ha olvidado de Él. Este pueblo ha sufrido de ceguera en su memoria. Los pueblos con mala memoria olvidan pronto lo bueno y lo malo, repitiendo su historia, y así nos condenamos aún más. Dios lo sabe. Es por eso que Él permite que sucedan ciertos acontecimientos a su pueblo, para que regresen a Él, y eso es gracia. ¿Cómo nos podemos olvidar de todas esas maravillas, esos milagros y señales que hizo Dios cuando salió del pueblo de Egipto? Abrió el Mar Rojo en dos. Y durante su periodo en el desierto, los alimentaba, daba maná diariamente. Y cuando el pueblo se cansó de pan y que quería carne, entonces se envió aves del cielo. A los niños y a las personas les crecía el calzado en sus pies y su ropa no envejecía. ¿Cómo olvidar eso, Dios santo? Continúa el versículo diciendo: fuente de agua viva. Vamos a ver un poquito de esto de fuente de agua viva. El agua es una representación simbólica de la vida eterna en las Escrituras. Isaías se refiere a sacar agua de las fuentes de salvación con alegría. Isaías 12:3. Jesús alentó a la mujer samaritana en el pozo a que tomara de él el agua de vida, para que nunca más volviera a tener sed espiritualmente. Juan 4:13 y 14. Aquellos que creen en Él, Jesús dice en Juan 7:38, tendrán ríos de agua viva fluyendo dentro de sí. Así como el agua física es necesaria para sustentar la vida física en la tierra, el agua del Salvador es necesaria para sustentar la vida eterna con Él. Jesús es tanto el pan de vida, Juan 6:35, como la fuente de agua viva, sosteniendo a su pueblo para siempre.
Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, es el que estamos leyendo hoy. Reprendió a los israelitas por abandonar a Dios, la fuente de agua viva. La gracia en Cristo se compara como el agua de una fuente fría y refrescante, que limpia y fertiliza. El agua viva porque vivifica a los pecadores muertos, revive a los santos desanimados, sostiene y mantiene la vida espiritual, emana vida eterna y fluye para siempre. Abandonar esta fuente es el primer mal. Se hace esto cuando el pueblo de Dios descuida su palabra y sus ordenanzas. Continúa diciendo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías reprende al pueblo de Israel por cavar ellos mismos sus propias cisternas que no pueden retener agua. Jeremías 2:13. Los israelitas habían abandonado al Dios vivo, quien solo proporcionaba la vida eterna, para correr tras ídolos falsos, mundalidad y religiones basadas en obras. Los hombres hacen lo mismo hoy en día, rechazando el agua de vida que solo Cristo provee y la cambian por una vida seca y polvorienta de materialismo y egoísmo. Excavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así son el mundo y sus cosas. Así son los inventos de los hombres si se les sigue y se confía en ellos. Para finalizar este texto, al alejarnos de Dios, atraemos calamidad. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, para que la corrección no sea nuestra destrucción. A menudo los hombres están tan sometidos al poder de sus deseos desenfrenados y de su lujuria pecaminosa como los animales. Pero el Señor les advierte aquí que no se fatiguen en una búsqueda que solo les traerá angustias y miserias. Como no debemos desesperar de la misericordia de Dios, sino creerla suficiente para el perdón de nuestros pecados. Así tampoco debemos desesperar de la gracia de Dios, sino creer que es capaz de vencer nuestras corrupciones, aunque sean muy fuertes. El profeta Jeremías también predijo el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31 y 33. Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés, Mateo 5:17, y para establecer el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. El antiguo pacto se escribió en piedra, pero el nuevo pacto es escrito en nuestros corazones. Es posible entrar en el nuevo pacto solo por la fe en Cristo, que derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29, Lucas 22:20. Relata cómo Jesús
en la última cena tomó la copa y dijo: esta es el nuevo pacto en mi sangre. Además de esto, también tenemos 2 Corintios 7:14, que nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así como Dios nos dio el libre albedrío y escogimos el mal, aquí nuestro amado Padre Celestial nos dice que podemos transformar nuestros corazones, podemos tener nuevamente la gracia de Dios, podemos obtener su perdón y Él, por su infinita misericordia, nos dará el perdón a nosotros y a nuestra tierra. Amados, el reloj está muy avanzado y queda poco tiempo. La palabra dice: busquémoslo mientras lo podamos encontrar. Eso nos dice que el Espíritu Santo está aún entre nosotros. Este es el tema para reflexionar hoy. Dios los bendiga.